Vamos a entrar ahora entonces en el periodo medieval, que va a ser hijo del periodo patrístico que vimos, ¿no? Lo que sí, los desarrollos teológicos, bueno, en Oriente se va a seguir un camino y en Occidente otro. Y no sin mediar conflictos entre ellos, por supuesto, ¿no? Porque cuando se quiere pelear, toda ocasión es buena también, ¿no? Bueno, Oriente, por su parte, va a tener sus raíces en los padres capadocios, ¿no? En los desarrollos teológicos de los padres capadocios. Ahí va a apoyarse Oriente para seguir su camino en esta mirada sobre el misterio de la Trinidad. Occidente, por su parte, se va a apoyar sobre Agustín. Y es en estos dos caminos que Oriente y Occidente van a seguir, en el cual va a surgir esta controversia, ahí va a estar el origen de esta controversia que mentamos al final del encuentro pasado. Esa frasecita que agregamos en el credo niceno, que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Que en latín, porque como este es un asunto de los occidentales, en latín es filioque, ¿no? Y eso va a ser digamos, el, el detonante de los desencuentros de Oriente y Occidente. Y entonces, para entender la génesis de esta controversia, hay que mirar qué papel juega el Hijo en la procesión del Espíritu Santo. Porque el Concilio de Constantinopla proclamó y dejó claramente sentada la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Y eso que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado. O sea, Constantinopla, con la divinidad del Espíritu Santo, cerró el asunto, eso no se discute. Y quedó clarísimo que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero Constantinopla no nos dice nada acerca de qué pasa con el Hijo, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener el problema, en este silencio del Concilio de Constantinopla. Los diferentes caminos doctrinales que siguieron Oriente y Occidente son los que van a dar el origen a las dos soluciones que cada uno de estas dos ramas de la Iglesia le dieron a este problema que Constantinopla dejó abierto. Vamos a arrancar por la teología oriental, ¿no? Vamos a darle preferencia a nuestros hermanos, después hablamos de las cosas de casa, ¿no? La teología oriental parte, ¿no? Que se acuerdan que ese fue el desarrollo de los capadocios, en particular de Basilio, del concepto de personas, ¿no? Se enfatiza mucho en la teología trinitaria oriental el concepto de persona. Dios es uno, ¿no? Y es Padre, ¿no? Que le da la divinidad al Hijo, y el Espíritu Santo recibe la divinidad, y acá miren, si hay cosa peligrosa en un idioma, son las preposiciones, ¿no? Porque son complicadas de traducir. Y en Oriente van a utilizar una preposición, dia, que lo tenemos, lo hemos heredado en nuestro idioma. Hay muchas palabras que tienen este prefijo, diálogo, diagnosis, diagonal, ¿no? Significa a través, ¿no? O sea, el Padre da la divinidad al Hijo y el Espíritu Santo recibe la divinidad a través del Hijo. Entonces los orientales van a subrayar mucho, digamos, la monarquía del Padre, ¿no? Y va a haber una procedencia
ordenada. A ver, quizás los que han estudiado ciencias biológicas, la palabra taxonomía, ¿no? Es la clasificación taxonómica, todo bien ordenadito. Bueno, va a haber una taxis, un orden en las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Esto va a ser la mirada de Oriente, ¿no? Énfasis en las personas, en la monarquía del Padre y en esta taxis, en este ordenamiento intratrinitario. Por su parte, la teología de Occidente va, va a partir de de la única naturaleza divina. Hay un Dios que actúa, ¿no? Que se manifiesta en tres personas, ¿no? En el cual Dios tiene conocimiento de sí mismo, el Padre, que engendra al Verbo, ¿sí? Y del amor recíproco del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Vamos a ver, digamos, el, el esquema de pensamiento de Oriente y de Occidente. Vean, el primero, vieron que es lineal, ¿no? Justamente subraya el ordenamiento, la taxis, es el esquema de Oriente. El Padre, ¿no? Principio y origen de todas las cosas, engendra al Hijo y a través del Hijo, a través, insisto mucho, después vamos a ver por qué, el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo. En cambio, fíjense la, la, la mirada de Occidente, ¿no? El Padre engendra al Hijo y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿no? Así que, fíjense, Oriente una linealidad y de alguna manera Occidente tiene una mirada más circular. ¿Por qué Oriente hace énfasis en las personas y Occidente en la unidad de Dios, ¿no? Y hasta aquí este, podemos ver nosotros que son dos miradas distintas, son dos miradas complementarias también alguna manera, ¿no? Ese esquema lineal subraya de alguna manera que el Espíritu Santo es el, digamos, extremo de Dios, ¿no? Que el amor del Padre que se desborda en el Hijo, que se desborda a través del Hijo en el Espíritu Santo, entra en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, a través de esta linealidad, Dios llega, Dios aparece, incide en nuestra historia, ¿no? Y queda bien subrayadito entonces la distinción y el orden en la vida divina, ¿no? Y esto, siguiendo a los capadocios, también no hay que olvidarse la insistencia en la trascendencia de Dios, ¿no? Por eso la teología oriental, por lo menos hasta estos tiempos, va a ser una teología, como dijimos, apofática, ¿no? De lo negativo, de lo que no es, porque este misterio no puede ser dicho. En cambio, el esquema circular de Occidente subraya que el Espíritu Santo es lo íntimo de Dios, ¿no? No es el extremo, sino que es algo íntimo, que está dentro de esa circularidad que es que es la Trinidad, ¿no? Y entonces en Occidente se van a privilegiar la unidad por un lado y la, digámosle, equidivinidad, ¿no? Las tres personas son igualmente divinas, ¿no? Es Dios el Padre, es Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y no hay tres dioses, sino un solo Dios. Así que estos son los énfasis, ¿no? Y esto se va digamos, a profundizar más en la teología escolástica, y,
Occidente también va a tener una diferencia. Así como vimos que los orientales tenían esa predilección por la teología apofática, vamos a ver que Occidente va a tratar de, por la razón, penetrar el misterio de la Trinidad. ¿Nos puede poner la diapositiva 2? Bueno, estas dos miradas distintas de la Trinidad también se reflejan en las formas en que representamos, ¿no? En que a través de lo plástico se plasma el misterio de la Trinidad. Acá tenemos a vuestra izquierda de la pantalla ese famoso icono de Rublev de la Trinidad, que está claramente basado en la narración del Génesis 18, ¿no? Esos tres visitantes que recibe Abraham, ¿no? Y el de la derecha es más nuevo, es del siglo X, de principios del siglo XVI, y de un artista conocido e importante en la Reforma, que es Alberto Durero, ¿no? Es un retablo de, eh, que, que, bueno, esta parte se llama la adoración de la Trinidad, ¿no? Ahora no me acuerdo dónde está el icono de Rublev, está en alguno de esos museos. No, lo trasladaron a una localidad cerquita, a un monasterio cerquita de Moscú, y este otro está en un museo austríaco, aunque originalmente era para la capilla del Espíritu Santo en Nuremberg. Bueno, yendo a lo que nos importa de esto, la mirada oriental, claramente las tres personas están distintas, y se ven lo específico de cada uno. Fíjense, porque los iconos, hay que mirar muchos detalles en los iconos. Por ejemplo, lamentablemente lo que es el icono es viejito, está, este, ya los colores pobres han sufrido el paso del tiempo, pero los colores en los iconos dicen mucho, ¿no? Sin duda, la figura central representa al Padre, la de la izquierda al Hijo, la de la derecha al Espíritu Santo. Y fíjense que en las tres tienen en sus ropajes algo azul, azul celeste, ¿no? Que normalmente tiene que ver con la divinidad, ¿no? Eh, en el caso de la segunda persona, la del Hijo, esa divinidad está recubierta, ahí no se ve, por un manto rojo, ¿no? Que tiene que ver con la entrega, con el sufrimiento, con la humanidad, ¿no? El Espíritu Santo tiene un manto verde, el manto del color de la vida, de la naturaleza. Y el Padre, revestido con ese manto de la divinidad, por debajo tiene una túnica que no es roja, es púrpura, ¿no? Púrpura imperial, que denota justamente eso tan caro a Oriente, la primacía del Padre en este orden de la Trinidad. En cambio, y pese que hace una obra que le lleva más de 300 años, es más moderna, fíjense que la representación esa de la Trinidad, que va a ser muy propia de Occidente, el Padre sosteniendo la cruz, y por ahí, aunque no, acá no se ve mucho, está ahí arriba, por ahí está revoloteando el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Pero fíjense que no hay tanta distinción, está mucho más abigarrado ese Padre que sostiene al Hijo, no como estas tres personas que están claramente distinguibles, ¿no? Bueno, estas son las dos miradas que también se reflejan en las manifestaciones plásticas de la Trinidad en la teología de Oriente y en la teología de Occidente. ¿Podría sacar la diapo así los puedo volver a ver? Ahí va.
Ahí va. Bueno, ¿cuáles son las razones de esta controversia? Bueno, más allá de estas dos, digamos, sensibilidades con respecto al problema trinitario, eh, que son dos perspectivas y que son complementarias, ¿no? Han habido procesos de historia, en la historia política sobre todo, de distanciamiento entre Oriente y Occidente, ¿no? Y eso va a generar desencuentros y choques, ¿no? El imperio de Oriente con Occidente no se va a llevar muy bien y esto ya va a ir generando distancias que en un momento van a llevar a que este diálogo se corte. Pero también hay otros problemitas, ¿no? Más allá de los problemas de fronteras que siempre, en vez de unir, a veces separan. También hay otros problemas y pequeñas sutilezas, de orden lingüístico, por ejemplo, ¿no? Como ya vimos, ¿se acuerdan con ese asunto de persona, de la hipóstasis, que bueno, lo habían traducido de una manera, pero si se vuelve al griego quiere decir otra cosa? Bueno, acá va a pasar lo mismo. ¿Podría poner la diapo 3? Bueno, eh, los griegos, los padres de Oriente, utilizaban la palabra ekporeusis para referirse a la relación entre el Hijo y entre el Espíritu Santo y el Padre, ¿no? Y ekporeusis tiene el sentido de algo que es proveniente de una fuente, ¿no? Que viene directamente de la fuente. Los padres de Occidente tradujeron ese vocablo por proquesio, que en castellano es proceder, ¿no? Y significa proceder de otro, pero tiene un campo de significado mucho más amplio, ¿no? Procede de otro y es amplio. En cambio, ekporeusis es proceder de la fuente misma, no de cualquier otra cosa. Entonces, ahí lo que para los occidentales no hay ningún problema en decir procede del Hijo, para los de Oriente eso es totalmente inaceptable, porque como proceder es demasiado amplio, no se puede aceptar. Y entonces ahí ya tenemos un corte en este uso de vocabulario. Lo que es plausible en Occidente, utilizar el proceder, o sea, proquesio, en Oriente es totalmente inaceptable, ¿no? Pero, además, saque la diapositiva, además hay otros asuntos. Este problema de la introducción y del hijo eh, fue algo hecho por Occidente en forma unilateral. Este asunto de agregarle al credo niceno lo de y del Hijo aparece por primera vez en el segundo concilio de Toledo, o sínodo de Toledo, porque fue una cosa local de Hispania, en el año 447. Un sínodo convocado por un problema en Galacia, en Galaesia, no en Galicia, eh, por, por los priscilianos. Pero entre todas las cosas metieron esto de y del Hijo, que después va a ser, siglos después, Carlomagno lo va a difundir. En el Imperio Carolingio esto se difunde hasta que en el Papa Benedicto VII lo va a imponer en Roma. En el año 1014, en Occidente queda sancionado que se dice en el credo que procede del Padre y del Hijo. Bueno, y esto fue totalmente unilateral, esto era una mirada totalmente occidental. A los griegos no les gustó ni medio, ¿no? Quizás el más radical en este asunto fue el patriarca Focio. Focio es un hombre de la segunda mitad del siglo IX, un momento en que el imperio empieza a retomar
ir creciendo con la dinastía macedónica. Focio era un hombre muy, muy ilustrado, había sido diplomático, inclusive estuvo en misiones diplomáticas en Bagdad ante el califa. Era un hombre de mundo, un erudito, pero Focio hacía una crítica feroz a esto, porque él decía, ¿no? Si se afirma que Dios tiene un principio, el decir que procede del Padre y del Hijo es poner dos principios. Por lo tanto, lo que están haciendo los latinos, los occidentales, es destruir la Trinidad, porque de un principio ponen dos principios, ¿no? Y la posición de Focio fue, sí, totalmente radical, de corte con Occidente. Las cosas quedan ahí, después también se van poniendo problemas jurídicos y todos, hasta que llegue el año 1054, con bueno, Focio me olvidé decirlo, pero fue patriarca de Constantinopla. En el año 1054, con el patriarca Miguel, bueno, se produce el cisma entre Oriente y Occidente, en el cual se excomulgan mutuamente los orientales a los occidentales y los occidentales a los orientales. Y ahí se rompe esa unidad de la Iglesia hasta este siglo, ¿no? Si bien que tenían tradiciones, formas distintas, pero se asumían como una iglesia. Ahora se ha generado un cisma. Y la piedra del escándalo justamente ha sido este problema del filioque, ¿no? Y que tiene que ver con las miradas sobre la Trinidad. Cierto que después el Imperio Romano de Oriente va a ir cuesta abajo en la rodada, y en un momento, cuando ya el agua hasta aquí, o mejor dicho, los turcos frente a las murallas de Constantinopla, los obligan a ir a pedir ayuda a Occidente, y entonces va a tener lugar, que ya lo mencionamos, ese famoso concilio de Florencia, que duró muchísimo, del 1438 al 1445, al, al cual asistió el mismísimo emperador Juan, el emperador Juan Paleólogo, ¿no? y varios obispos. Muchos de ellos después se quedaron en Occidente y fueron inclusive cardenales de la Iglesia de Occidente, como el cardenal Besarión, un hombre también sumamente ilustrado, y gracias a él, a todos esos griegos que emigraron a Occidente, Occidente pudo tomar, beber de esa cultura de Oriente. En el concilio de Florencia se llegó a algunos arreglos de compromiso, en realidad, ¿no? Una de las resoluciones fue, miren, que dijeron una cosa que no es disparatada, que la expresión, en el concilio de Florencia todo se llevó adelante en latín, por supuesto, ¿no? Perfilium, que sería el per es el día de griego, o sea, a través del Hijo, es lo mismo que filioque, ¿sí? Que son dos, son dos miradas que no se excluyen mutuamente. Y con eso digamos, se sancionaba la unión entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Pero lamentablemente, cuando después se volvió a Constantinopla, en Constantinopla no quisieron saber nada de eso, y digamos, esta unidad este, fracasó. Fracasó, y el filioque siguió dividiendo a la iglesia de Oriente y de Occidente. Hay algunas curiosidades que vamos a mencionarlas por el puro gusto de mencionarlas. En el siglo XVIII, y esto tiene que ver también con cómo el mundo iba moviéndose en esos tiempos, algunas iglesias de Oriente se unieron a Roma y siguen unidas hasta el día de hoy. Son esas iglesias unidas en las cuales están en comunión con Roma, pero conservan todas sus tradiciones. Y entonces el Papa, el Papa Benedicto XIV, dijo que en las iglesias unidas es perfectamente aceptable rezar el credo sin decir filioque. No hay problema. Los orientales
pueden ahorrarse decir filioque, no hay problema, ¿no? Y hasta el día de hoy, sigue así, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Ucrania es una de ellas, es una iglesia oriental que está en comunión con Roma, por ejemplo. Bueno, los orientales, hasta el día de hoy, tenemos, digamos, dos corrientes de pensamiento, ¿no? Aquellos que elaboran esta línea de que ambas miradas no son excluyentes, que son miradas complementarias, que se mira este misterio de un lado y del otro, y que en ambas miradas se encuentra, hay algo ahí en ambas miradas, y después están los que todavía siguen, que justamente esto es uno de los errores de Occidente, que son fuertemente cristocéntricos y que por lo tanto ignoran al Espíritu Santo. En Oriente el Espíritu Santo, la neumatología es mucho más fuerte que en Occidente, eso es cierto. Y inclusive, por ejemplo, dicen, y esto tiene que ver solo en particular con la Iglesia Católica, que, que una de las consecuencias de esta, de de no valorar el Espíritu Santo, de ser tan cristocéntrico, es justamente la institución del papado, el rompimiento de la colegialidad de los obispos, tal como lo consideran en Oriente, claro, ¿no? Dicen que es por culpa de esto, es por culpa de esto. Bueno, vean cómo los dos caminos que siguió Oriente y Occidente desembocan en estas cosas. Pero, sin duda, y creo que no hace falta un pensamiento teológico muy profundo para darse cuenta que todos aquellos teólogos que dicen, sí, son miradas que no son excluyentes, son miradas que se complementan y que nos ayudan de alguna manera a entender este misterio profundo que es el de la Trinidad. Y con esto vamos a dejar esta controversia que históricamente es muy importante porque es la del cisma de Oriente y Occidente, del filioque, y vamos ya a terminar la Edad Media con un gran teólogo, ¿no? Que realmente hace una gran síntesis, que es Tomás de Aquino, ¿no? Aunque, por supuesto que no es el único gran teólogo, hubo grandes teólogos que trabajaron el tema de la Trinidad, ¿no? En particular, podemos citar a un teólogo escocés, ¿no? Murió en París, ¿no? Eh, unos 100 años mayor que Tomás, que fue Ricardo de San Víctor, ¿no? Él escribió una obra, no fue muy original, la llamó De Trinitate, sobre la Trinidad, como todas las obras que se escribieron sobre la Trinidad se llaman así, De Trinitate, en el cual Ricardo de San Víctor desarrolla, si se acuerdan, aquella idea de San Agustín de la analogía del amor, ¿no? Que Agustín medio como que reculó un poquito porque bueno, los seres humanos a veces no amamos demasiado, entonces no, 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 no se animó a darle peso a esta analogía del amor. Pero Ricardo de San Víctor la desarrolla, ¿no? Y él dice que, bueno, el amor no solo requiere dos sujetos, el amado y el amante, sino un tercero, al cual él le llama el condilectus, el que es amado juntamente, ¿no? Entonces, y esta es una idea que después, para el próximo lunes, la vamos a ver cómo se ha desarrollado más adelante en la historia, pone el tema del amor como parte importante en la comprensión de la Trinidad. Por supuesto que esto es muy juanino. Dios es amor, ¿no? Primera Juan 4. Pero bueno, Ricardo San Víctor lo sistematiza en su obra De Trinidad, en el año 1100 y largo, ¿no? Un siglo antes que Tomás. Un hombre que era un poquito mayorcito que Tomás, pero que murió el mismo año que Tomás, franciscano él, San Buenaventura. San Buenaventura
hace otro aporte sobre la Trinidad, ¿no? Eh, Dice que la Trinidad, esto es muy importante, que también son otras ideas que después las vamos a ver más desarrolladas en tiempos más cercanos a nosotros, que la Trinidad se hace, se manifiesta, hay huellas de la Trinidad en toda la creación, tanto en la humana como, como en la no humana. La Trinidad está manifiesta en la creación. Creación y Trinidad no pueden ser separadas, ¿no? Y vamos a ver entonces que Tomás va también a tomar estas cosas y las va a ir desarrollando, ¿no? Tomás fue un pensador, una persona clarísima, realmente es un gran pensador de esta época, ¿no? Él desarrolló, es un hombre del siglo XIII, desarrolló digamos, su pensamiento sobre el misterio de la Trinidad en, en distintas obras, ¿no? Y también dando distintas perspectivas, todas ellas complementarias, ¿no? Tomás tenía una gran capacidad, ¿no? De las obras de Tomás en las cuales encontramos estas cosas, bueno, tenemos sus comentarios sobre las Escrituras y, por supuesto, muy en particular, sus comentarios sobre San Juan, sobre el Evangelio de Juan, ¿no? Estos textos que inclusive hemos leído en domingos de este año, que nos hablan del don del Espíritu, de eso, bueno, ahí Tomás saca material para hablar de la Trinidad. Después tiene una obrita de juventud que es muy interesante, que se llama Escritos sobre las sentencias, ¿no? Eh, bueno, ¿qué era eso de las sentencias? Son esa famosa obra que era de uso en todas las escuelas de teología de la Edad Media, las sentencias de Pedro Lombardo, ¿no? Ese maestro parisino, autor de la obra que se llamaba Sic et Non, sí y no. Bueno, él hace un comentario sobre esta obra de Abelardo y ahí hace algunas cositas muy interesantes en la mirada de San Buenaventura, unificando la perspectiva creadora y salvífica, ¿no? Y por supuesto, eh, aprovecha, en esto Tomás es muy pícaro, aprovecha un concepto de corte neoplatónico, ¿no? La circulatio, ¿no? La circulación. Eh, Todas las cosas salen de Dios y todas ellas vuelven a Dios, ¿no? Ahí hay una circulación, todo sale de Dios, pero también todo vuelve a Dios, ¿no? Entonces, este, la creación también se resume, se recapitula en el mismísimo Dios, en el seno del mismísimo Dios. Y por supuesto, en el otro lugar donde podemos encontrar sobre la Trinidad en Tomás es en su obra la más conocida, la famosa Suma Teológica, ¿no? En la cual, basándose mucho en Agustín, y esta es la capacidad que tenía Tomás. Tomás es muy respetuoso también del pensamiento de Oriente, incorpora, incorpora ese concepto con el cual terminamos el último lunes, el de San Juan Damasceno, la perijóresis. Ese concepto en el cual, digamos, permite dar una mirada dinámica a la vida intratrinitaria, ¿no? Entonces, perijóresis, que se acuerdan que hay dos traducciones posibles de eso, que una que es estar sentado en el mismo lugar, o la otra de girar en torno así, ¿no? Esa mirada de San Juan Damasceno, Tomás la aprovecha, la aprovecha. Tomás es muy respetuoso también del pensamiento oriental y es una gran pena que bueno, en sus tiempos Oriente y Occidente no se conectaban mucho, sino hubiera sido un gran interlocutor con su capacidad, un gran interlocutor con Oriente, ¿no? Tomás llega
esto está en la Suma Teológica, a un concepto muy importante, ¿no? Que es la definición en la clásica de la teología sobre lo que es la, la persona divina. Ya hablamos de algo de esto en Agustín, ¿no? Porque se basa en Agustín, Tomás, claramente, eh, pero Tomás va a decir que la persona divina es una relatio subsistens, ¿no? Una relación subsistente. ¿Qué significa esto? Inclusive está en el primer tomo de la Suma Teológica. Que ese concepto que heredado de atrás de Aristóteles, de que la identidad subsistente del ser, o sea, el ser en sí, Tomás dice que el ser en sí es el ser en relación, ¿no? Ser en sí es también ser para, ¿no? Ah, no solamente per se, ¿no? Sino para y en el otro. ¿Sí? Entonces él va a utilizar el verbo ese ese es el verbo ser en infinitivo, ser en, es también ser ese ad, ser en, o ser para, ¿no? Ser en y ser para, ¿no? Eso es esa relación subsistente que es la persona divina. No es una cosa aislada, como son esa mirada tan oriental de las tres personas, sino esta mirada más perijorética, de, relacional de la Trinidad, ¿no? La, la persona subsistente es también la persona en relación. No se puede separar lo uno de lo otro, ¿no? Por lo tanto, en Dios la unidad es doble, ¿no? Por un lado, es la unidad de la naturaleza divina y también la unidad del amor, que es el Espíritu Santo, ¿no? Se da esa doble unidad, la unidad de la naturaleza divina, porque hay una sola sustancia divina, como ya confesaba Nicea, y también hay una unidad en el amor, y ese vínculo de amor es el Espíritu Santo. Es decir, que la unidad de Dios atañe tanto a la substancia de Dios, hay un Dios, cuanto también a la vida de las personas. Cuando digo personas me estoy refiriendo a las personas divinas, no a nosotros, ¿no? La unidad sustancial es la unidad pericorética, ¿no? Esa es la síntesis a la cual llega Tomás, ¿no? Y esto lo plasma en la Suma Teológica. Podemos poner la diapositiva 4, que hay una cita de Tomás ahí, que me parece interesante, ¿no? Que es de la Suma Teológica, del tomo 1, ¿no? Dice, como se dice que el árbol florece en sus flores, ¿no? Así se dice que el Padre, en su verbo o Hijo, se dice así, ¿no? El Padre se ve en el Hijo y dice a la criatura. Y se dice que el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo amor, que procede de a ello, se aman a sí mismos y nos aman a nosotros. Fíjense cómo acá Tomás ha has sintetizado la sustancia por un lado con la relación y por otra parte ha metido a la creación en el seno de la Trinidad. Ese amor con que las personas divinas son uno, también nos ama a nosotros, sus criaturas, ¿no? Y este es un concepto muy importante. Tomás coloca a la creación en el seno de la vida trinitaria, en la interioridad de esas relaciones que son, y esto es lo más importante de todo, que son relaciones de amor. Por eso vamos a ver la siguiente diapo, que es otra cita de Tomás, que me parece importante. Esto es del comentario de San Juan, ¿no?
Miren lo que dice, este es muy importante. Nosotros debemos reproducir la unidad que existe en Dios. Por tanto, no basta que tengamos todos, mediante la gracia, la misma vida divina, la cual nos hace partícipes de la naturaleza divina, sino que es necesario estar unidos con Dios y entre nosotros mediante el amor, en el amor personal que es el Espíritu Santo. Nosotros debemos reproducir la unidad que existe en Dios. La vida cristiana debe ser espejo de la Trinidad, ¿no? De alguna manera, este es a lo que somos llamados como cristianos y como cristianas, ¿no? A reflejar la vida de la Trinidad. ¿Y cuál es la vida de la Trinidad? Pues la vida de la Trinidad es el amor. No solamente somos uno en el ser, ¿no? Todos nosotros, los que estamos aquí y todos los humanos sobre esta buena tierra de Dios, somos uno en nuestra naturaleza, todos participamos de la misma naturaleza humana, pero mediante el amor, ¿no? Mediante el amor, somos uno en la perijóresis, es decir, en la reciprocidad de los unos con los otros. Nos hacemos uno como en Dios, ¿no? El amor, por lo tanto, es la existencia trinitaria del cristiano, de la cristiana. Así que esta va a ser la síntesis y el culmen del pensamiento teológico de Occidente. Decir que el amor es la forma en que nosotros, los cristianos, las cristianas, reflejamos la Trinidad, reflejamos la vida trinitaria. Amando nos hacemos uno, hacemos vínculos de reciprocidad. Por naturaleza tenemos una sola naturaleza, todos somos humanos, ¿no? Es la unidad substancial, pero a través del amor entramos en ese juego en que nos hacemos uno en Cristo por el amor. Y ese es el fin de la iglesia, ese es el fin del pueblo de Dios, ser uno en amor, reflejando la unidad de la Trinidad.